El programa de Centro de Atracción de Centro de Excelencia Internacional nace al alero de Corfo y del Ministerio de Economía en el año 2008-2009. El objetivo era atraer centros de alta experiencia en transferencia tecnológica, es decir, traer I+D desde las universidades hacia las empresas. ¿Por qué era relevante atraer centros de excelencia a Chile? El medio de investigación y desarrollo en Chile está muy orientado a la investigación más bien pura, con pocas transferencias tecnológicas. Entonces había un déficit importante y no sabíamos cómo romper ese esquema. Entonces veíamos que en otros países el modelo que se había seguido era tener estos centros intermedios, que no son universidades, sino que son centros intermedios que hacen transferencias, como el caso del INRIA. Una vez que se hizo el llamado por Corfo, yo recibí un llamado telefónico de Corfo. Inmediatamente pensé en INRIA. Pensé en INRIA porque, bueno, INRIA es un gran centro a nivel no solo francés, sino que europeo, en el campo de la informática, que era un campo para nosotros, chilenos, muy interesante. La gracia del INRIA es que ya tenía muchos proyectos de investigación conjunta con Chile, con universidades, con la Universidad de Chile, estaba Eric Goles, estaba José Miguel Piquer, entonces Rafael Correa, muchos tenían ya relaciones con INRIA y eso facilitó mucho la relación y la presentación de los centros. Tuvimos muchas reuniones, relaciones posteriores con ellos. Me fui a conversar con el director, en ese momento, el director general del INRIA, Michel Cosnard, y le conté de este programa lanzado por Corfo y evidentemente le di todos los argumentos que a mi juicio debían convencerlo de embarcar en esta aventura al INRIA para venir a instalarse a Chile. Como todas las cosas en la vida, las personas son muy importantes y en ese sentido el hecho que el director general de INRIA fuera una persona que conocía Chile y que tenía amistad, porque tenía colaboración científica con muchos chilenos, científicos bastante connotados. Es ese hecho. Después, muchos chilenos habían obtenido su grado de doctor en INRIA, habían ido a hacer su doctorado al INRIA, tanto a Sofía Antípolis como a Bocancú. Yo fui el primero, pero hubo un grupo de chilenos que nos fuimos a doctorar allá y entre todos siempre quedamos con esa sensación de que qué bien le haría a Chile tener un proyecto como este. INRIA es un formato muy abierto, digamos, de mucha gente trabajando, que en esa época no era lo estándar, digamos, en computación. Entonces uno tenía oficinas compartidas con mucha gente alrededor. Yo, sentado al lado mío, había un estudiante que estaba modelando computacionalmente, y esto fines de los años 80, o sea, era algo que la gráfica todavía era algo muy novedoso, digamos, ¿no? que haya terminado en colores era algo muy novedoso. Y él estaba modelando la nariz del tren de alta velocidad francés, el TGV. Eso para mí era algo así como soñado, ¿no? O sea, era lo que a mí me habría gustado hacer. Y uno pensaba, o sea, qué maravilloso poder estar haciendo investigación de punta, pero al mismo tiempo estás trabajando con una industria, estás generando algo que se va a usar, algo que va a servir, ¿no? Algo que va a cambiarle la vida a la gente. Y ese modelo es lo que siempre nos inspiró de poder hacerlo acá. Y es algo que en Chile todavía hoy se hace muy poco. El poder traer esa misma experiencia y esa capacidad de transferir a Chile era lo que nos motivó a todos a hacer este proyecto. Respecto a los mensajes que yo transmití en INRIA para convencerlos de venir a instalarse y presentarse a este llamado a centros de excelencia, fueron en varias direcciones, pero yo diría que las dos principales direcciones fueron, primero, la calidad de científicos que había en Chile en ese momento, en el campo principalmente de las tecnologías de la información, de la informática en general. El otro argumento que yo les entregaba es tratar de convencerlos de que Chile era una puerta hacia América Latina y que para INRIA podía ser extraordinariamente atractivo, que venir a instalarse en Chile no era solo interactuar
en Chile, con las empresas chilenas, etc., sino que era una puerta para interactuar con toda América Latina. Tuvimos que convencer a mucha gente, tuvimos que convencer a los franceses de que esto era interesante, no sé, porque era obvio que para ellos venirse a Chile no estaba en ninguna de sus expectativas ni prioridades. Yo creo que es probablemente el proyecto como no solo más importante, sino que también al que yo le asigné más relevancia y más dedicación, más esfuerzo, más trabajo en ese periodo junto a un equipo de gente muy motivada, tanto franceses como chilenos. Fue un proceso largo y logramos tener, no recuerdo exactamente el número, pero unos 12 o 15 centros interesados que postularon a las ventanillas el año, cuando los abrimos, el 2008-2009 parece que fue, y posteriormente seleccionamos 4 centros, el INRIA en Tecnología de Información. Toda la instalación de INRIA fue un tremendo desafío, además, éramos de los primeros centros de este tipo que se estaban instalando y por lo tanto no había ninguna experiencia. Yo creo que hemos aprendido mucho de lo difícil que era esto. Yo sospecho que mucha de la gente del gobierno que financió estos proyectos y mucha de la gente, incluso de los países que vinieron a instalarse acá, digamos, de los proyectos, pensaron que esto iba a ser más fácil. Creo que eso es un aprendizaje súper importante, que el hecho que INRIA todavía exista 10 años después y esté acá haciendo cosas todavía, nos muestra que hay un camino, que es un camino más largo que 10 años. El INRIA ha tenido un rol importante porque ha tenido mucha vinculación con empresas y con universidades. Ha hecho muchos proyectos de vinculación. Hay proyectos como eVoting, que se transformó en una empresa al final, que es una plataforma de votación electrónica, que es un spin-off del INRIA Chile. Y hay otros proyectos vinculados, por ejemplo, con armas o con los temas de oceanografía. Entonces hay una serie de proyectos de distintos índoles que han sido claves en el desarrollo de las tecnologías en Chile. Creo que en esta etapa ha cumplido con creces los objetivos y la función que se perseguía con el centro. El INRIA tiene que seguir siendo un gateway entre el mundo de I+D y el mundo de la empresa. Tiene que seguir haciendo esa referencia y también es importante su labor como centro de transferencia multinacional, es decir, seguir involucrando laboratorios del INRIA en Francia en los proyectos y los desafíos que se plantean en Chile. La resolución de los problemas no es nacional, la resolución de los problemas, la tecnología no tiene fronteras, entonces es bueno poder utilizar tecnología, investigación de Francia, de Chile, juntarlo para resolver un problema que es de alto impacto tanto para las empresas como para el mundo, para la sociedad, digamos, chilena. Con respecto al futuro, yo creo que el mensaje y el desafío siguen siendo los mismos. Es cómo consolidar ahora, que INRIA ya es una institución conocida, instalada y que ya está funcionando, cómo consolidar esta institución en armonía con el resto del sistema, ¿no? Cómo articular a INRIA en ese sistema para lograr que nos ayude a hacer esa transferencia desde las universidades hacia el sector industrial, como una especie de intermediador, digamos, un articulador. Yo creo el desafío de los próximos 10 años. INRIA llegó y no le fue fácil, creo yo, al comienzo sobre todo, porque venía con la misión de contactarse de manera muy fuerte con la empresa chilena. Pero constantemente estoy escuchando lo importante que ha sido el haber logrado que INRIA se instale con un centro acá. Quiero felicitarlos por su consistencia, por haberse mantenido, y yo sé que ha sido una labor difícil para el INRIA. Yo les agradezco y les pido que sigan empujando esto más adelante, ¿no? Que no se queden solamente en estos primeros 10 años, sino que vean los próximos 10 años que siguen, que yo creo van a ser mejores. Obviamente un mensaje de felicitaciones muy caluroso. Yo le diría a INRIA que esperamos que continúe en Chile.